Muy buenas noches, buenas y feliz año nuevo. El Ministerio Bíblico de Segunda de Timoteo 3:16 les da la bienvenida oficial al estudio de Romanos 2023-24 y estaremos estudiando el capítulo 11. Su maestro Carlos García se disculpa ya que se encuentra en una reunión conjunta, así que una servidora Celeste Sino, con 2 i de puntito y no soy gaga, será su maestra esta noche. Tenemos varios temas que tocar esta noche. Hoy vamos a proseguir con este estudio del capítulo 11 que tiene 12 temas que Carlos pudo identificar y vamos a estar viendo unos cuantos esta noche, ya que son bastantes. El primero es Dios no ha desechado a Israel. Y el número 2 es que Dios se reserva un remanente. El 3 es escogidos por gracia. El 4, un ejercicio en futilidad. El 5, recuperación de Israel. El 6, Pablo apóstol a los gentiles. El 7 trata de las primicias, la masa, la raíz y las ramas. El 8, una posición de privilegio. El 9, la bondad y la severidad de Dios. Y el 10, la plenitud de los gentiles. Y el 11 es el de enemigos amados. Y terminamos con el 12, que es la doxología, que ya pues esa posiblemente la toquemos la semana que viene. Vamos a empezar con la primera lectura que se encuentra en Romanos 11, los versículos 1 y la primera parte del 2. Por eso se pone 2a. Y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Vamos con ese primer tema: Dios no ha desechado a Israel. Pablo inicia su argumento, como muchas veces lo ha hecho antes, con una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La contestación es un definitivo: en ninguna manera. Y la razón es que él también es israelita de la tribu de Benjamín, porque Pablo se considera hebreo de hebreos. Y según Filipenses 3:5, vamos a leerlo para ver qué más él dice de sí mismo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea que ahí está el resumen del caballero. Y salud. O sea, Dios no había desechado a Israel para sustituirlo por otro pueblo, porque si así fuera, Pablo también hubiera sido excluido. Hay quienes piensan que Dios ha sustituido a Israel con la iglesia y por esto llaman a la iglesia la Israel espiritual. Y a la luz de este pasaje vemos que este pensamiento está totalmente errado. La iglesia, cuerpo de Cristo, no es la Israel espiritual. Dios conoce a Israel muy bien desde hace mucho tiempo y sabe de qué pata cojean. Él no los ha desechado así porque sí. ¿Okay? Vamos a la próxima lectura, que es Romanos 11, esta vez la segunda parte del 2 hasta el 4. Sigue Pablo preguntando: ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces nos lleva al segundo tema: Dios se reserva un remanente. Para apoyar su argumento, Pablo trae la historia de lo que sucedió en el tiempo de Elías. En ese tiempo, Israel estaba pasando por una crisis de corrupción espiritual y Elías había sido el profeta llamado por Dios para bregar esa crisis, recordándole a Israel
quién era su Dios y que desecharan la adoración a Baal. En un dramático enfrentamiento contra los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, Elías salió victorioso, pero tuvo que huir porque sintió que su vida estaba amenazada. En su huida se refugió en una cueva donde Dios cuidó de él y les reanimó. Y allí Elías expuso a Dios que sentía que todo era una causa perdida, pero Dios lo alentó diciéndole que no estaba solo y que se había reservado a 7,000 hombres que no se habían rendido ante Baal. Si hubo algún momento en la historia de Israel que Dios pudo haberlos desechado, este habría sido uno de los mejores momentos. Ellos se habían alejado y sucumbido a la idolatría, desobedeciendo el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás de otro Dios. Vamos a leerlo, vamos a buscar en las Biblias este pasaje. No lo tenían en su material escrito, pero se lo estamos invitando a que lo busquen. Es Éxodo. Ese es el segundo libro de la Biblia, Éxodo, el capítulo 20, que está más o menos por la mitad de ese libro, capítulo 20, y vamos a leer esos primeros 7 versículos, que es cuando Dios les dio la ley, y lo primerito que les dijo fue esto, en cuanto a cómo debía ser la relación de ellos con Él. Y habló Dios todas estas palabras, Éxodo 20, del 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si en el tiempo de Elías el Señor los hubiera desechado, habría dado paso a que se creyera que el mal es superior a él y su pueblo escogido no hubiera aprendido nada. Elías e Israel necesitaban reafirmar que su Dios es real, el Todopoderoso, y cuida de lo suyo. En aquel momento de la historia se había reservado Dios un remanente fiel y con este hizo resurgir la adoración verdadera a Él, el único y verdadero Dios de Israel. Pablo en su carta de Romanos estaba recordándole a los creyentes de Roma que ese mismo Dios seguía vigente y provisto, estaba proveyendo igualmente. Vamos ahora a la próxima lectura en Romanos, en el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalengua cuando Pablo habla así, ¿verdad? Vamos a el tema 3, escogidos por gracia. Vamos a definir 2 palabras que Pablo usa en este momento, remanente y gracia. Remanente es una porción de un total, en este caso una porción del pueblo de Israel que estaba siendo fiel a Dios. La gracia de Dios implica dar bien a quien no lo merece. O sea, Israel no estaba mereciendo que Dios los tratara bien, pero Dios con todo estaba ofreciendo su bondad sobre ellos, ya que en sí merecían ser destruidos por su falta de respeto. Recordemos que fue a ellos también a quien se les dijo que no adoraran a otros dioses. Eso está en Levítico 26:1 y lo tenemos en pantalla. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy
Jehová vuestro Dios. Volviendo a Pablo, este indica que en los tiempos de Elías, Dios se había reservado un remanente de Israel, el cual había sido seleccionado por su gracia. En otras palabras, Dios no ha descartado a este pueblo de Israel. Él mantiene siempre por su gracia a un grupo o a un remanente que van a mantener su fe firme en la adoración correcta a Dios. Pablo pasa a explicar qué es la gracia y qué no es la gracia. Y esto parece un acertijo, pero vamos a procurar explicarlo para que lo entendamos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Okay? En ese tiempo, cuando Pablo escribió su carta, había personas entre los judíos que pensaban y enseñaban que había que hacer obras para ganar el favor de Dios. Pero Pablo les estaba enseñando que la gracia y las obras de la ley son mutuamente excluyentes. Esto lo que significa es que la salvación no es por obras, por lo que la una anula a la otra. O sea, o haces obra o estás en gracia. Pero si estás en gracia, no puedes estar esperando que la obra sea la que te ponga en buenas con Dios. ¿Ok? Y según lo que hemos estudiado y aprendido en los capítulos anteriores, la experiencia humana dice que nos es imposible alcanzar salvación por nuestras propias obras. ¿Qué nos queda? Pues acogernos a la gracia de Dios mostrada por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto excluye la salvación por obra. Pablo hace ver que el pueblo judío ha permanecido por la gracia de Dios y no por nada que ellos hayan hecho. En arroz y habichuela, ¿qué es lo que está diciendo? Los humanos no podemos por nosotros mismos mantenernos fiel a Dios. Y Dios lo sabe. Por eso en su gracia, por amor, nos ha provisto lo necesario para que podamos estar bien con Él, aunque no lo merecemos. ¿Ok? Y esto nos lleva a nuestro primer tiempo de preguntas. Así que, como les dije, si vas a participar en las preguntas, ve abriendo ya tu micrófono para que cuando yo sepa que quieres contestar, yo pueda entonces dirigirme a ti y podamos aprovechar el tiempo. La primera pregunta de la noche es, ¿ha desechado Dios a Israel totalmente? Explica. ¿Quién quiere contestar esa? ¿Ha desechado Dios a Israel totalmente? Ya no hay nada que hacer, Wanda. No, ¿Por Pablo qué? se pone de ejemplo, dejando claro que Dios no lo desechó, porque él, Pablo, es israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ok, ¿quién más? Veo a Rafaela, levantaste la mano, abre el micrófono. En lo que abres el micrófono voy con Bruni. Bruni. No, porque él, él es israelita también, y entonces por eso él los ama a pesar de que son contrarios a él. A pesar de que no están creyendo lo que él está diciendo. ¿Sabes? Sí, Pero ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir? Rafaela. Yo escribí, según Pablo nos dice, de ninguna manera, o sea, no han sido desechados, que solo lo rechazó en un sentido parcial o tiempo real, ya que al final Israel aceptaría la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Esperando que esa es la intención de Pablo. Creo que vi a Angélica, ¿tú habías levantado la mano? Sí. Ok, Dino. Pues Dios no ha desechado a Israel totalmente, porque aunque la mayoría de los judíos habían rechazado el evangelio de Dios en Jesucristo, habían judíos como Pablo que no lo habían rechazado. Muy bien, Martita. Martita, ¿querías compartir? Como que vi tu mano levantada. Entiendo que sí, déjame ver si tiene el micrófono apagado. Sí, ahora, sí, sí, no, como que sí, como que no. Ok, vamos a ver si veo que dejan de cerrar acá algo. Ahora, Martita. Sí, lo que sucede es que
ese icono del micrófono no me quiere desactivar cuando lo necesito. Él vuelve y se activa. Ya, te entiendo, sé que eso pasa. Pues sí, Sí, dinos, ¿ha sí. desechado Dios a Israel totalmente? No, no lo ha desechado porque Israel es el pueblo que desde antes el Señor conoció. El pueblo escogido por Dios para que le sirviera y fuera fiel, para que diera a conocer a Dios. Ok, ¿alguien más tiene algo más que aportar? Bruni, creo que estás levantando la mano otra vez, sí. No. ¿No? Estamos. Ok. Pues un detalle también en responder esta pregunta es el detalle de que no lo ha desechado totalmente porque siempre ha habido un remanente, siempre ha habido un grupito fiel. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué personaje bíblico menciona Pablo y por qué? ¿Cuál es el personaje bíblico que menciona Pablo y por qué, Bruni? A Elías, él lo menciona porque ha sido fiel, no ha doblado rodilla ante Baal y porque era uno de sus profetas. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar en esta respuesta sobre este personaje de Elías? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, no veo Angélica. Sí, Elías es como ejemplo de cuando Israel estaba pasando por una corrupción espiritual y Elías fue llamado por Dios para recordarle a Israel quién era su Dios. Yeah. Eso es una historia muy interesante. Espero que se den la oportunidad de leerla. Vamos entonces a la pregunta número 3. ¿Puedes explicar qué significa que había quedado un remanente escogido por gracia? ¿Puedes explicar esto? ¿Qué significa que había quedado un remanente escogido por gracia? Vamos a ver, ¿quién puede contestar esa? Vamos a ver, no veo manitos. Esa fue un poquito difícil encontrar la respuesta. Están en los versículos 5 y 6. Tengo Wanda Rosado. Yo puse que ese remanente eran los judíos, los que habían creído en la obra redentora de Jesús y eran salvos. Ese grupo que en ese momento del tiempo de Elías habían tenido una actitud diferente a los demás. Angélica. Sí, es lo mismo que Wanda, que estoy tratando de bajar la mano y no puedo. Ok, no hay problema. Ok, sí, porque recordemos el detalle que Dios es el que la gracia implica que Dios estaba dando la oportunidad y entre esa gente de aquel tiempo hubo ese grupo que respondió. Bruni, ¿tienes la mano levantada o sí? Dinos. Sí. Yo tengo que eran los fieles que habían creído en él, hablando de Cristo, ¿verdad? Y no adoraron a Baal, no presentaban obras, eran salvos por gracia y así lo entendieron y aceptaron su mensaje. Ok, recuerden que todavía Cristo no estaba en el cuadro, ok. No. En el tiempo de Elías, Cristo no estaba en el cuadro. Rafaela. Okay. Bueno, dice, yo tengo que, esto significa que se refiere a la misericordia de Dios al enviar al mundo su Hijo a salvar, pero ¿verdad lo que tú dices? Cristo no estaba cuando eso. O sea, que esta no es la contestación. Que Pablo está tratando de llevarlos a ellos a ese pasado cuando Israel había tomado una actitud parecida a donde estaban ahora, en que su relación con Dios estaba afectada. En aquel entonces, el que estaba de rey, Acab, y su esposa, que era una tipita bastante malita, Jezabel, tipo mala. Y si quieren, busquen a leer esos pasajes, esa historia. Ella había logrado convencer a su marido y a unos sacerdotes de Baal a hacer una serie de cosas en contra del pueblo de Israel que los tenía en una actitud
donde no le estaban ya creyendo a Dios y donde estaban aceptando adorar a este Baal. Y como Elías entonces es llevado por Dios a hacer una exponencia, y no les quiero contar más porque no quiero darle mucha información para que les dé ganas de leerlo. Y cómo entonces, en aquel entonces de aquella historia, Dios les dejó saber que por misericordia, por gracia, ese grupo, el grupo que sí había creído, le está diciendo Elías, no te sientas solo, no estás solo, hay otros que han creído también. Entonces ahora está Pablo usando ese ejemplo para decirle a los de ahora, miren, aunque es verdad que los sacerdotes y los fariseos y todos otros en posiciones grandes han tomado una actitud en contra de el mensaje de Jesucristo y en contra de los que han creído en Jesucristo, no estamos solos. Es importante que recuerden que el mismo Dios que proveyó en aquel entonces por gracia es el mismo Dios que está proveyendo ahora. O sea, que Él los estaba tratando de llevar al entendimiento de lo que ellos sabían de la historia, a ese presente donde poderles hacer entender que en Jesucristo, en este presente de ellos, de la historia de la carta de Pablo, es lo que Dios había provisto para todo aquel que crea. ¿Okay? Vamos a la pregunta 4. ¿Puedes explicar por qué es por gracia y no por obras? ¿Por qué es por gracia y no por obras? ¿Quién puede contestar? Bruni. Porque por obras no llegamos a ningún lado. Por más que tratemos, no vamos a lograr nada. Y entonces necesitamos de la gracia del Señor para ser aceptados tal y como somos de pecadores y ser perdonados. Amén. Rafaela, ¿tienes algo para compartir? Ajá, sí. Digo que lo que sabemos que la Biblia nos dice que que no es por obra para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios y que la luz está bajita. Sí, te oigo. Y es un don inmerecido, mostrado por medio de su Hijo Jesucristo. Las obras del hombre no son capaces de salvarnos, puesto que es Dios el que otorga la salvación, no como recompensa, sino por su gracia. Muy bien, Mirieli. Sí, yo entiendo que debido a la salvación, debido a que la salvación se produce a través de la gracia, las obras no tienen absolutamente ningún papel que desempeñar a la hora de asegurarla. Y la gracia exalta la soberanía de Dios. Amén, muy bien. Abigail, me pareció que veo tu mano. Sí, Abi. Sí, Pablo lo que quería es que ellos hicieran una analogía en que el pueblo de Israel en aquel momento no se merecía que Dios lo tratara bien, sino que Dios estaba ofreciendo su bondad a ellos. Y ellos no se merecían porque ellos le habían faltado a Dios. Ellos se habían alejado de Dios. En gran manera. La gracia es ahí, que significa que la salvación no es por obras, porque eso, si haces obra, anula la gracia. Es así. Pero es que eso era lo que Pablo quería, que estas personas entendieran y fueran a su Biblia, a sus rollos, y entendieran que Dios tuvo misericordia, a pesar de que el pueblo no se merecía. Exacto. Que Dios fuese misericordioso con ellos. Amén, amén. Y también el detalle en cuanto a las obras suelen ser un acto de obediencia y de buena conducta. ¿Sabe? Porque la obra demuestra el hecho de que, mira, estamos en Dios, estamos con Dios, estamos haciendo lo que Dios nos enseña a hacer correcto. Entonces la obra se vuelve una forma de nosotros obedecer a Dios y que nuestra conducta refleje nuestra relación con Él. Pero como bien todos ustedes han dicho, no es para salvación, porque la salvación, como todos han dicho muy bien, es por gracia de Dios, no
por obras que nosotros hayamos hecho. Las obras vienen siendo un producto de nuestra relación con Él. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces, ¿algún comentario hasta aquí de esta parte de esta sección? ¿Alguien tiene algo que añadir, que compartir, cómo le estuvo? Sí, Celeste. Wanda. Sí, a mí al principio se me hizo bien un poquito de poder conectarme, pero entiendo que, como menciona la hermana Abigail, aquí Pablo está tratando de hacerle entender a los judíos que estaban en Roma y a ese remanente de ese hecho que ocurrió cuando pues Jezabel mandó a matar a todos los profetas junto con los que adoraban a Baal en la historia. Pero hubo algo que a mí me captó la atención y como que me hizo leerlo y es en el versículo 4. Que dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Cuando dice la divina respuesta, ¿estamos hablando de Dios? Sí. ¿Que es el que habla? Sí, es correcto. Okay, él le habló a Elías. Él le estaba dejando saber a Elías que no se asustara, que no se preocupara, que él, como quien dice, lo tenía todo bajo control. Pero es Pablo hablándole a este pueblo en Roma de judío, haciendo referencia para que puedan entender. Exacto, de cuando la divina respuesta, o sea, cuando Dios le habló a Elías. Okay. Cuando hubo esa respuesta a Elías de parte de Dios. ¿Ok? ¿Algo más? Creo que vi a alguien más levantando mano. ¿Algún otro comentario? Martita. Martita, gracias. Sí, que entiendo que la gracia de Dios está desde el principio de la creación, inclusive allá cuando hizo justicia y le dio la provisión, y el resultado que tuvo Adán y Eva allá en el paraíso, ¿verdad? En el Edén, perdón. Desde el principio y en cada época y en todo acontecimiento a través de la Biblia se expresa y podemos ver la gracia de Dios. Amén. Es así. Es ahí porque de las dispensaciones. Porque aprovechando, ¿verdad?, el momento, la gracia de Dios siempre ha existido, como bien me ha presentado la hermana Martita, siempre. Lo que pasa es que en este periodo, cuando él le expone lo que le expone a Pablo, entonces Pablo lo identifica de que la gracia ahora está extendiéndose al mundo entero, para que reciban este mensaje de reconciliación, porque entonces Dios les está dando la oportunidad al mundo entero que pueda a través de Cristo venir a Él. O sea, esa gracia, entonces por eso se le conoce este periodo como el periodo de la gracia, porque está ampliada, es el super combo, tú sabes, para todo el mundo. ¿Ok? Pues algo más, mis amados, algo más, Martita, algo más. No, nada más, gracias. Muy bien, pues entonces vamos a proseguir con la lectura de Romanos en el próximo versículo, que son del 7 al 10. ¿Ok? Aquí sigue Pablo. ¿Algo más? Perdona, ¿alguien más? ¿Estamos bien? Ok, pues vamos a seguir con la lectura. Pablo sigue con sus preguntas. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Palabras fuertes. Vamos entonces al próximo tema, un ejercicio en futilidad. En este pasaje, Pablo hace otra pregunta. ¿Qué pues? O sea, ¿qué concluimos con todo esto que está diciendo? Concluimos que lo que busca Israel, la salvación por obras, no la han alcanzado. O sea, ellos querían establecer su propia justicia y no la justicia de Dios, que es por gracia en el Señor Jesucristo. O sea, esto ya trayéndolos a este tiempo ese tiempo donde Pablo está presentando su mensaje. Pero los demás,
algunos pocos de ellos sí lo han alcanzado, el remanente. Estos escogidos de los que habla Pablo no se refiere a los gentiles en sí, aunque ellos también han alcanzado la justicia de Dios. Hay que seguir la línea de pensamiento que viene de los versículos anteriores. En la cita que Pablo hace de los tiempos del profeta Elías, Pablo resalta que Dios en aquel tiempo se reservó 7,000 hombres judíos que no se rindieron ante Baal. Pablo quiere hacer notar que en su tiempo, o sea, ahí en cuando él está escribiendo la carta a los de Roma, Dios tiene reservados a un remanente judío que ha entendido el mensaje de gracia de la cruz. Pero los demás judíos, los que no creen este mensaje, fueron endurecidos. Esto a semejanza de Faraón. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Faraón? Que ya tenían hecho un pensamiento y lo que pasó fue que se endurecieron más aún. Pablo dice que Dios le dio a Israel un espíritu de estupor. Estupor puede significar varias cosas, entre ellos asombro, pasmo, pero también puede definirse como disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Se quiere decir que aquellos judíos estaban en una condición de letargo, de insensibilidad, o como quien dice, de adormecimiento. Se habían cerrado al mensaje de la gracia que Pablo les estaba presentando. No lo creían, no querían confesarlo. Y vemos aquí un contraste con el mensaje que Pablo dijo en Romanos 10:8. Y vamos a la Biblia para que lo podamos leer directo de la Biblia. Romanos capítulo 10, que es el capítulo anterior al que estamos estudiando hoy, los versículos 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. Y dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto con calma. Permítanme aquí, vamos a movernos al otro slide. En ese pasaje, Pablo presentó dos partes del cuerpo que toman acción cuando se escucha el mensaje de salvación: la boca y el corazón. Aquellos que creen de corazón en la justicia de Dios no tienen ningún problema para confesarlo con la boca. Pero aquí en Romanos 11, Pablo señala cómo están respondiendo los judíos a ese mensaje porque se están aferrando a sus propias obras, usando la ley como escudo. Por tanto, Dios los adormeció, los cegó y los dejó sordos. Su ceguera espiritual los ha llevado a buscar la salvación aplicando su propia justicia basada en obras. Y esto es un ejercicio en futilidad, o sea, vano. Carlos dice, esto me recuerda el mito de Sísifo, quien había sido castigado por los dioses a subir una enorme roca ladera arriba, y cuando estaba a punto de llegar arriba la roca, rodaba hasta abajo, y el tal Sísifo tenía que repetir el proceso de subir la roca nuevamente. Y hay mucha gente que se pasa en eso, haciendo cosas, no le funcionan, pues a Dios no le gustó eso, déjame hacer otra cosa, y déjame hacer otra cosa, y se pasan buscando y esforzándose y usando su tiempo en cosas que a la postre no funcionan, los ponen más tristes o los enfogonan más o hasta los desilusionan. Los que pretenden alcanzar salvación por obras se rompen la espalda para lograrlo, pero al final no alcanzan lo que buscan. Pablo cita varios pasajes de las Escrituras que tienen que ver con la actitud incrédula de Israel. Leamos dos posibles pasajes, cada uno a distancia de miles de años uno del otro, que son Deuteronomio e Isaías. Vamos a leerlo. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oídos para oír. Eso fue casi al principio.
Eso fue antes de entrar en la tierra prometida. Dios les dijo eso. Isaías 29:10 es ya para los tiempos de David, casi 1000 y pico de años después, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. O sea, volvemos aquí al tema de que Dios puso algo en ellos, pero no dejemos de ver que ellos ya tenían esa actitud en su corazón desde antes. Dios lo que hace o permite es que ellos se queden en esa actitud de incredulidad. Pero si ellos hubieran querido salirse de ella, como vemos en otros pasajes bíblicos, pudieron haber dicho, ay Dios mío, ayúdame, que yo no, a no seguir pensando así, yo quiero entenderte. Ellos pudieron haber dicho eso. Eso tú y yo también lo podemos decir cuando entendemos algo, Señor, es que esto me molesta, esto me preocupa y no puedo salir de esto, es que fulano no se me sale, tú sabes, de lo que me hizo, o mira aquella situación, y, ¿sabes? Y uno le dice al Señor, pero ellos no estaban en esa actitud. Yo les invito a que vayamos, y esto tampoco está en su material, les invito a que vayamos y márquenlo por ahí, a Marcos 9, 17 al 24. Que cuando vamos repasando el material otra vez, empezamos a encontrar detallitos que decimos, esto hay que compartirlo, esto no lo podemos dejar así, vamos a hablar un poquito más. Y Marcos capítulo 9, del 17 al 24, vamos a buscarlo para tenerlo disponible para cuando vaya a leerlo. Pero aquí vemos un ejemplo de una situación en que Jesús confrontó la actitud incrédula de Israel y les dejó saber que de parte de Dios lo que se pide es que se le crea. El pasaje trata de una petición de sanación que un papá le hizo a Jesús y en especial presten atención al final lo que dice ese papá del muchacho, ¿ok? De esa situación que tiene con su hijo. Vamos a leer la Biblia para que puedan entender mejor el ejemplo que les estamos dando de lo que es cuando hay una situación y cómo se debería de enfrentar para decirle a Dios, ayúdame, yo no entiendo, ayúdame. Vamos a leerlo. Marcos 9, 17 al 24. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruce los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcó echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Viste cómo vieron ahí? El hombre reconoce, yo creo, pero ayúdame a creer, porque se me hace difícil. Desde prácticamente el inicio de la nación de Israel, su actitud hacia Dios no fue la mejor, por lo que en varias ocasiones Dios les dejó confrontar sus propias decisiones. Les recomendamos, amados, que lean el Antiguo Testamento para que se enteren bien y verán que cuando Dios les dio profecía era para que reaccionaran. En demasiadas ocasiones les advirtió que si seguían cierto comportamiento iban a sufrir ciertas consecuencias. Y así fue. El otro pasaje que Pablo hace referencia en esta carta de Romanos tiene que ver con David en el Salmo 69, 22, pero vamos a leer el 21 también, ¿ok?
dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropezadero. En el versículo 21 habla proféticamente del rechazo que Cristo sufriría. Y en el versículo 22 menciona un convite, lo cual es una comida de celebración. David profetizó la actitud de celebración morbosa que asumiría Israel ante la muerte de Cristo. Y esa celebración se les tornaría en desgracia. Pablo en su carta estaba dejando saber que Israel se había contaminado tanto que para colmo no estuvieron atentos a las profecías que señalaban a Jesús como el Cristo, el Mesías profetizado, y sobre la actitud que ellos tomarían por no creer. Ahora se estaban confrontando con el cumplimiento de esas profecías y seguían asumiendo la misma actitud que sus antecedentes, por lo que esta vez Dios les iba a dejar en su incredulidad y dejarían de ser el medio de promulgar cómo acercarse a Dios. Ya no sería a través de ellos. No habría que hacerse judío para alcanzar a Dios, sino que por creer en Jesucristo, tanto ellos mismos como los demás pueden recibir perdón de pecados y vida eterna cuando se cree en la oferta que Dios ha provisto en su gracia. Vamos a la lectura de Romanos 11, 11 y 12. Dios, pues, esto es Pablo, sigue Pablo ahora con su carta, sigue con sus preguntas. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defecación la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? En su modo usual, Pablo vuelve a hacer la otra pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La contestación inmediata de Pablo es en ninguna manera. Aunque pareciera de primera intención, está hablando de la bendición para los gentiles, Pablo está en realidad reafirmando que Dios no se ha olvidado de los de Israel. Dios no se ha olvidado o desechado a Israel, pero va a usar la condición de rechazo de ellos para beneficiar a los gentiles y provocarlos a celos para que reaccionen y salgan del letargo en el que están sumidos. Esta transgresión de ellos ha sido de gran provecho para los gentiles, que ahora también al creer pueden gozar de la salvación de Dios por medio de su Hijo, porque a fin de cuentas la salvación es para todo el que crea en Jesucristo. Si esto es bueno y provechoso para los gentiles, Pablo pregunta, ¿cuánto más su restauración va a ser mucho más grandiosa para todos? En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que a través de Israel el mundo debió saber sobre el Cristo, pero ellos mismos no lo recibieron. A pesar de ello, Dios proveyó por medio de ellos al Salvador, no solo para ellos, sino para el mundo entero. Una vez ellos estén bien con Dios, lo cual en sí va a suceder durante el milenio, habrá real paz. Pero pareciera que Pablo deseaba y esperaba que pudiera haber algo de esta verdad en su tiempo. No que el milenio iba a comenzar en ese momento, porque primero, ¿verdad?, tiene que ser la tribulación, pero los acontecimientos proféticos sobre esos eventos se hubieran llevado a cabo si Israel como nación, la nación escogida de Dios, hubiera hecho su parte de aceptar y promover el Evangelio de Cristo, pero no fue así. Por tanto, Dios ya no les usaría a ellos directamente y los gentiles ahora estaban recibiendo el mensaje directo. Dios está reconciliando al mundo por medio de Jesucristo al creer que Él es el único medio de salvación. A continuación vamos a estar viendo en la carta a los creyentes que Pablo da a los creyentes de Roma, que Pablo se dirige ahora específicamente a los creyentes gentiles. Esto lo vemos en Romanos 11, 13 al 15.
porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto nos lleva al punto 6. Pablo, apóstol a los gentiles. Como recordarán, la iglesia en Roma se componía tanto de creyentes judíos como de gentiles. Ahora en esta porción de la carta, Pablo se dirige a los gentiles, estableciendo que fue designado como el apóstol que iría a ellos. Pablo procuraba llevar su ministerio con honra y empeño. Y hemos visto en esta carta y en otras que Pablo no era una persona que hiciera las cosas livianamente. Al contrario, lo hacía con dedicación y esmero por el amor que le tenía a todos los miembros de la iglesia. Pero él también le tenía un amor a su pueblo y mostraba su preocupación por la salvación de ellos. Y si la inclusión de los gentiles pudiera ser aprovechada para salvar a su pueblo, él lo haría. Porque si por Dios dejar a un lado a Israel, esto había permitido llevar el evangelio de la gracia al mundo, ¿cuánto se podrá lograr si Israel aceptara la salvación en Cristo? Sería el milagro más portentoso de todos los milagros, porque entonces toda la humanidad sería salva y estarían preparados para confrontar el cumplimiento del resto de las profecías. Pero no fue así. Con todo, Pablo procura explicar lo que Dios había determinado y ha provisto en pese a la negativa de la actitud de Israel. Vamos a los versículos 16 al 18. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto nos lleva al punto 7, las primicias, la masa, la raíz y las ramas. Pablo va a hacer ahora una ilustración con todas estas palabras. Primeramente, las primicias. Las primicias son el primer fruto de algo, ya sea de un huerto, de un rebaño, lo que sea. La primicia, entonces, con relación a esta ilustración que está dando Pablo, puede estarse refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob como el origen del pueblo de Israel. Lo que surgió de ellos fue un pueblo santo, o así por lo menos se esperaba. Pero llegado el momento, no todos respondieron o entendieron la salvación que eventualmente iba a llegar a través del Cristo. Tan solo unos cuantos respondieron. En el caso ya, en el tiempo de Jesucristo, ya Jesucristo ascendido, el día de Pentecostés que sucedió después de esa ascensión de Cristo al cielo. Estos son la masa restante a los que Pedro, en aquel momento, en aquel día habló presentándoles lo que Dios había hecho por medio de Cristo, el árbol de vida. De este árbol de olivo, Israel está siendo representado en las ramas, pero no todas se sometieron al árbol, o sea, a la palabra de Dios. A estas hubo que desgajarlas por su incredulidad. Si has tenido la oportunidad de tener un jardín, tú sabes que cuando se secan las ramas significa que no se están nutriendo bien y es mejor podarlas, pues considera que Dios estaba haciendo una poda, ¿ok? Volviendo a la ilustración de Pablo, existen otros olivos que son silvestres, en este caso los gentiles que estaban apartados de Dios, y de estos tomó Dios ramas y los injertó en el lugar de las ramas desgajadas del olivo cultivado natural. Estas ramas silvestres están ahora participando de la rica savia del olivo que tuvieron las ramas originales que fueron desgajadas. Pero Pablo les hace una advertencia a estas ramas silvestres, a los gentiles: no te jactes, o sea, no seas presumido, no te vanaglories en contra de las ramas que fueron quitadas, porque la raíz es la que está nutriendo a las ramas
y no lo contrario, y esa raíz es Cristo. Nos lleva entonces esto a los versículos 19 al 21. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aquí nos lleva esto entonces al tema 8, una posición de privilegio. Que las ramas injertadas puedan pensar que ellas son mejores o superiores a las ramas que fueron desgajadas es una equivocación crasa, porque si de tal manera piensan serían jactanciosas y no considerarían que también pueden ser quitadas. Que se entienda, por favor, que aquí no está hablando de perder la salvación, se está hablando de perder una posición de privilegio. La salvación ha sido una cuestión individual y no grupal. Cada cual ha de responder por sí solo en quién ha depositado la fe. Pero por otro lado, Dios ha formado dos grandes grupos de creyentes con distintos privilegios. Uno es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia del cuerpo de Cristo. O sea, cada uno con sus promesas, sus responsabilidades y privilegios. Israel tiene una esperanza terrenal, mientras que la iglesia tiene una celestial. Israel, por no creer en Cristo cuando vino por primera vez, siguen en la espera de que llegue, mientras que nosotros estamos en la espera de que nos vengan a buscar y nos saquen antes de que se cumplan las profecías que aún faltan. En el devocional de hoy, curiosamente, y Bruni lo sabe porque Bruni lo vio y me dice, mira tú, y yo, jaja, sí, ya nosotros lo vimos también. En el devocional que traduce nuestro hermano Miguel Ortiz y comparte en el WhatsApp de Oración con Aroma, fechado hoy, nosotros nos atrevimos a tomar este cantito porque tiene que ver con la clase de hoy. Y dice en Colosenses 1:5, el apóstol Pablo se refiere a la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído antes en la palabra de la verdad del evangelio, del mensaje que él había dado. Pablo no dice la esperanza que está puesta aquí para vosotros en el reino milenial en la tierra, más bien dice en la verdad del evangelio para hoy declarada una esperanza guardada para nosotros en el cielo. En sus cartas, Pablo enseña al cuerpo de Cristo que nuestras bendiciones espirituales, ¿dónde están? En el cielo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Y eso se encuentra en Efesios 1:3. Pero los que tienen acceso a aroma, a oración con aroma, siempre se me confunde, pero ustedes saben lo que quiero decir. Oración con aroma a la presencia. Amén. Pues búsquenlo, léanlo completito, es excelente y da un respaldo muy bueno a la clase de hoy. Así que vamos a caer con nuestro tiempo de preguntas, que con este vamos a proceder a posiblemente terminar la clase por hoy. Así que vamos a la pregunta número 1 de esta sección, que dice, ¿qué pasajes menciona Pablo sobre la actitud endurecida de Israel? ¿Qué pasajes son los que Pablo hace mención? Vamos a ver. ¿Quién, Wanda? Menciona Isaías 29:10, a Deuteronomio 29:4, Mateo 13 al 14. Muy bien, ok. ¿Y Dios qué les dio Dios ahí en ese endurecimiento? ¿Quién puede hablar sobre ese endurecimiento que presenta eso que Pablo está diciendo, de cómo estaba esa actitud de Israel? Que Dios les había dado un espíritu que, ¿quién tiene esa? Los versículos 7 al 10 de Romanos tiene esa respuesta. Eso es una pregunta en la pregunta. Vamos a ver. Que Dios le dio que Martita. Espíritu de estupor.
¿ya? Que fue la palabra que fue la palabra de la que hablaste, dio significado. Ya, que implica que mira, que se quedaron como como la, yo no sé, yo no entiendo, yo no quiero. Bruni, abre micrófono, Bruni, abre micrófono. Vamos a ver quién más por aquí. Bruni. Él les dio espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen. Se han vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero. O sea que ellos no van para ningún lado. Todo es negativo. Lamentablemente. En babia. Y no aceptaron nada, no cambiaron nada, en nada. Se quedaron como estaban o peor. Es que lamentablemente, amados, eso es parte del pecado. Y todos estamos expuestos a esas cosas. Vamos a la pregunta 2. Pero eso significa que Dios los desecharía o los va a desechar para siempre. No. ¿Quién tiene la respuesta? Wanda. No. No, ¿por qué? No, porque él es el pueblo escogido de Dios. Y Él los ama y quiere que vengan al conocimiento de la verdad que es Él. Amén, amén. Eso es así. Y por eso siempre ha habido que, Bruni. Aún así están en reserva y los tiene ahí, como dicen en el campo, al rescoldo. Él los tiene ahí. Ajá, nice, ok. No los elimina para nada. Él los tiene ahí al rescoldo a ver cuándo es que van a despertar, si es que despiertan. Es la cosa. Un ejemplo, Carlos y yo discutiendo esta tarde cuando estábamos así repasando ensayando el material, digo, esto me viene a la mente como, digamos, aquí la mayoría de nosotros somos papás, ¿verdad? Y nuestros hijos no siempre se portan 100%, ¿verdad? Como uno hubiese esperado que uno los crió. Ajá. Y siempre hay algún hijo o algo que como que tiene como una actitud de rebeldía y tú le llamas la atención y tú hasta le puedes decir algo o quitarle algo o no darle privilegios para algo. Pero aunque, y yo sé de casos, porque sé de casos donde hasta se han botado a los muchachos de la casa y se les han dicho, no, y qué sé yo, y no vuelvo más, y qué sé yo qué. Pero aquí la pregunta es, aunque se vaya de la casa enfunchado y aunque hasta se cambian el nombre, porque hay casos donde hasta se han ido a la corte para cambiarse el apellido y todo, porque no quiere que no. ¿Eso es igual a que deja de ser hijo de esa persona? No. Y lo seguimos amando y eso es, ahí es donde vemos la misericordia de Dios para con cada uno de sus seres. El punto está en que no hay manera que tú dejes de ser el papá de esa persona o ese deje de ser tu hijo o tu hija. No hay manera, porque es algo que tendría que pasar algo demasiado, siempre se conocerá, aun cuando se han muerto y todo, que hizo, ese era el hijo de fulano, ese era el papá de fulano, porque eso es un título, es un vínculo que nos lleva a eso que Wanda acaba de decir en cuanto a Dios es el creador, Dios es el que ama, Dios es el que hizo a Israel. Israel no se hizo por sí mismo. Dios es el que hizo las promesas. Como Dios, aún con todos los chabones que han sido a través de la historia y todas las actitudes que tuvieron, Dios no va a dejar de cumplir con ellos. Que los tiene ahora mismo aguantaditos dentro de lo que es este periodo de la gracia para que no se cumplan las otras profecías, porque Él quiere que más gente venga a conocer a Cristo, porque a través de ellos no lo va a conocer. Tiene que ser a través de que la gente escuche, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Pues ellos no la van a hacer. Así que por eso entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. O sea que
ellos están echaditos para un lado, pero no es que Dios los descartó. Por eso es que está tan feo y tan mal cuando se dice que nosotros somos la Israel espiritual. No. ¿Entienden, hermano? ¿Por qué se cae de la mata que eso no es posible? Ok, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo se beneficiaron los gentiles a causa de la transgresión de Israel? ¿Cómo es que nos beneficiamos nosotros, los que no éramos israelitas? Por eso que Israel hizo después, no quisieron creer, pero ¿qué proveyó entonces Dios? Wanda. Nos abrieron la puerta para creer en la verdad. Tener la oportunidad de salvación, de honrarlo, glorificarlo y ser parte del ministerio de Jesús, de llevar el mensaje. Ya. ¿Quién más quiere aportar en esto? Rafaela. Ajá. La transgresión de Israel fue de gran provecho para los gentiles. Pues ahora también a nosotros creer podemos gozar de la salvación por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Pues las últimas dos preguntas de esta sección las vamos a dejar para la semana que viene, porque ya son las 8:15 y ya es hora entonces de que nos vayamos despidiendo, pero no queremos dejarlo sin que sepan que los que gusten pueden quedarse para los 15 minutitos después de la clase y podemos continuar ampliando y compartiendo. Pues hermanos, para efecto de la grabación, lo vamos a dejar por ahora hasta aquí, recordándoles que mañana, con el favor del Señor, se les estará enviando, no se los voy a enviar nada. No les voy a enviar nada mañana, porque vamos a seguir con el 11 para no confundirlo. Así que no le vamos a enviar el 12 para que puedan seguir repasando el 11 y hagan sus propias preguntas, traigan inquietudes sobre lo que hay, porque el resto de este material sigue entonces exponiendo más información que esperamos que todos la entendamos bien y podamos gozarnos más de nuestra salvación. Así que por ahora el ministerio de 2 Timoteo 3:16 se despide en cuanto a la grabación, pero seguimos para los que gusten quedarse un ratito más. Señor les bendiga y será hasta una próxima. Gracias por estar. Amén, amén. Bendiciones. Buenas noches. Lindo fin de semana. Buenas noches, que descansen. Igual. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Señor les bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Muy bien. Pues entonces voy a cerrar la grabación. Gracias, amados, por estar.